Bien, continuamos la comisión con la comparecencia de don Alfonso Peña Ochoa, expresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, a quien agradecemos su presencia en esta comisión de investigación. Reitero que al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistirle y, asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Les recuerdo que el objeto de la comisión, que es el tema sobre el que ha de versar su testimonio, es el siguiente: establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos. Se investigará también la actuación de otras administraciones públicas en los términos previstos en el apartado siguiente: estudiar y valorar modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro. A tal efecto, se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes administraciones públicas. El compareciente tiene 10 minutos de intervención inicial para el caso en que quiera hacer uso de ella y, finalizada esta intervención inicial, se concede el turno de palabra a los portavoces para que formulen sus preguntas al señor Peña Ochoa en formato de pregunta-respuesta por tiempo de 15 minutos, incluyendo dentro de este tiempo la contestación del compareciente. Y sin más, por tanto, pasamos la palabra al señor Peña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y lo primero que quería hacer es agradecer al Congreso de los Diputados y, en especial, a esta comisión, pues, la invitación para participar esta tarde en esta sala para explicarles lo que ha hecho la Cámara de Cuentas en relación con las compras sanitarias durante el periodo de la pandemia del COVID-19. No voy a entrar en detalles muy profundos de la gestión porque, bueno, este informe que nosotros realizamos a requerimiento del Parlamento Regional de las Cortes de Aragón se ha presentado ya en ese Parlamento, que es quien ejerce la labor de control sobre la gestión del Gobierno aragonés, que es la gestión que fiscalizábamos. Y creo que para las Cortes Generales, para el Congreso de los Diputados, tendrá interés quizás algún otro enfoque más general de nuestro trabajo. Lo primero que quería explicarles es que nosotros no solo revisamos respecto a los gastos extraordinarios del periodo de la pandemia los gastos contractuales, sino que ampliamos el alcance de nuestros trabajos de auditoría a los gastos extraordinarios que tuvo que afrontar la comunidad autónoma para reforzar sus plantillas, especialmente en los ámbitos sanitarios del Departamento de Educación y de Servicios Sociales, en los que se consumieron los 2 años 20 y 21 168 millones de euros. Y también dedicamos buena parte de nuestro esfuerzo de auditoría a revisar otra área de gestión, que son las subvenciones que la comunidad autónoma concedió a distintos colectivos sociales y sectores productivos afectados gravemente por la paralización que supuso la crisis sanitaria, área esta de subvenciones a la que se aplicaron 155 millones de euros en los dos años analizados en nuestro trabajo de fiscalización. Y creo y digo que las conclusiones y recomendaciones que también se obtuvieron tanto en gestión de personal como en subvenciones pueden tener algún interés para sus señorías para el caso de que, espero que no sea así, nos viéramos en situaciones parecidas en el futuro. Centrándome ya en el tema que le ocupa a la comisión, que es el gasto para la adquisición de bienes, servicios y suministros. La Comunidad Autónoma de Aragón dedicó, durante los años que hemos analizado, 180 millones de euros, 105 en concreto en el año 2020 y 75 en el año 2021.
Hemos centrado nuestro esfuerzo de auditoría especialmente en el año 2020, o centramos en su momento cuando hicimos el trabajo, el esfuerzo de auditoría en el año 2020, porque en ese año es cuando se hizo uso de las adjudicaciones de emergencia. En el año 2021 ya la comunidad autónoma no usó este tipo de tramitación para adjudicar contratos para proveerse de bienes, servicios o suministros, ¿no? ¿Cuántos, o sea, de estos 180 millones dedicados a la contratación, la comunidad autónoma adjudicó en el año 2020 749 contratos por un importe de 48 millones, de los cuales 128, o sea, de esos 749 que les digo, 128 se adjudicaron por procedimiento de emergencia por un importe total de 45,3 millones de euros. Como era previsible, el poder adjudicador, la entidad adjudicadora que más usó esta forma de tramitación fue el Servicio Aragonés de Salud. Adjudicó 327 contratos de emergencia por importe de 35 millones de euros. Y el segundo comprador que hizo uso de esta forma de tramitación fue el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que adjudicó 62 contratos por importe de 5,7 millones de euros. ¿A qué conclusiones hemos llegado en nuestros trabajos, o llegamos en su momento en nuestros trabajos de fiscalización? Bueno, pues la más concreta que se expresa en el informe es que, a pesar de la masiva utilización de la contratación de emergencia en el año 2020, el importe de estas adjudicaciones, para que tengan datos de contexto, solamente representó el 4,7% de los gastos ejecutados en los capítulos 2 y 6 del presupuesto de la comunidad autónoma, a los que se imputaron obligaciones por importe de 1.280 millones de euros. Es decir, esos dos capítulos, el 2 y el 6, que como ustedes saben bien, son los que tienen dotaciones para la adjudicación de contratos, los de emergencia representaron el 4,7% del gasto ejecutado. Que luego creemos que, en comparación con otras administraciones públicas de España, a las que se hace referencia en el informe, el uso que hizo la comunidad autónoma de la contratación de emergencia fue moderado, por debajo de la media de las comunidades autónomas, como se expresa en el informe que hizo público Oirescon en el año 2022. Primera conclusión. Luego también, otra conclusión a la que llegamos, después de revisar una muestra de contratos de emergencia, es que la comunidad autónoma utilizó con carácter general la tramitación. Les pido, por favor, que tengan en cuenta los matices. Con carácter general, la tramitación de emergencia de manera correcta para contratar con la mayor inmediatez los suministros y servicios que fueron necesarios para hacer frente a las necesidades que impuso la crisis sanitaria. Y como es con carácter general, también les matizo que la auditoría ha confirmado, por un lado, que esta forma de adjudicación de los contratos tiene riesgos, porque son inherentes a este procedimiento, en el que ya saben que se adjudican y se ejecutan los contratos sin instruir expedientes de contratación y sin instruir un procedimiento de licitación en sentido estricto, porque la ley autoriza la adjudicación directa de los contratos al proveedor que considere el órgano de contratación, y, por tanto, ha habido algunas incidencias en las que hemos confirmado que este tipo de procedimiento tiene riesgos. Y, por otro lado, también hemos identificado algunos incumplimientos, la mayoría de ellos, ya les adelanto, que leves o no significativos, de la normativa que regula esta forma de contratación excepcional. ¿Qué efecto ha tenido esta confirmación de riesgos inherentes y de incumplimientos leves o no significativos? Pues que la opinión emitida por la Cámara de Cuentas en el informe no se ha modificado. ¿Por qué? Pues porque, en aplicación de nuestras normas técnicas de auditoría, se consideró que la materialidad de esos incumplimientos o irregularidades era escasa, como para emitir una opinión desfavorable sobre la gestión realizada por los órganos de contratación en el periodo analizado. También les confirmo
porque supongo que tendrá un interés para ustedes, que de las conclusiones de nuestro trabajo de auditoría no se dedujeron acciones para la exigencia de responsabilidades penales, contables o administrativas, ni promovidas por la Cámara de Cuentas de Aragón, ni por cualquier otra instancia legitimada para hacerlo. En concreto, saben que todos nuestros informes se remiten al Tribunal de Cuentas de España y son analizados por la Fiscalía Especial adscrita al Tribunal de Cuentas, y tampoco en ese ámbito se han iniciado, que tienen legitimación, se han iniciado acciones para exigir responsabilidades como consecuencia de las conclusiones que pusimos de manifiesto en nuestro trabajo. Por cerrar, les informo que el informe concluye con 7 recomendaciones para mejorar la gestión. Entre ellas propusimos que se potenciara la compra centralizada interdepartamental para mejorar la gestión de los recursos presupuestarios dedicados a la contratación y aprovechar las economías de escala, porque si han leído en el informe se puso de manifiesto que el comprador, el mayor comprador, que era el Servicio de Salud, compró a mejor precio que sobre todo los bienes de protección personal, compró a mejor precio que otros órganos de contratación del ámbito de la comunidad autónoma, con lo cual identificamos ahí una posibilidad de mejora centralizando compras por este motivo, ¿no? También, si han leído el informe, hay una cosa a la que le dimos bastante importancia, que es que el proceso de rendición de cuentas sobre los contratos adjudicados por este procedimiento especial dejó bastantes limitaciones, no fue ni completo, ni íntegro, o sea, hubo muchos contratos, como se explica en el informe, que tuvimos que identificar atacando varias bases de datos, las del portal de contratación del sector público, la del propio portal de publicidad del Gobierno de Aragón, incluso trabajos de investigación sobre contratos de emergencia adjudicados durante el periodo de la pandemia, que habían hecho fundaciones privadas que se dedican a este tipo de investigaciones. Entonces, una de las recomendaciones para el futuro es que se unifique la información que se publica en los distintos portales de contratación para garantizar que la que se emite es completa y homogénea y cumple con los principios de transparencia y de rendición de cuentas respecto a este tipo de contratos. Si me permiten, yo creo que en esta forma de contratación, en la que el procedimiento es muy flexible en la fase de adjudicación y ejecución del contrato, se requiere una compensación, de que los órganos de contratación compensen esa flexibilidad inicial con un completo proceso de rendición de cuentas una vez que los contratos se han ejecutado y se han adjudicado y se han ejecutado, ¿no? También poníamos una recomendación que puede tener interés en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. En este caso, nosotros la hacíamos dentro de nuestra competencia al Gobierno de Aragón. Le recomendábamos desarrollar el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para establecer, dentro del margen que permite de desarrollo esa disposición, para que establecer pautas para la tramitación de los contratos de emergencia que ayuden a los gestores públicos a mitigar los riesgos que se han identificado en el informe y a tener criterios para la utilización de esta forma de tramitación. Señor Peña, disculpe, sí, tiene que ir finalizando. Termino ya y espero sus preguntas, que creo que son lo más interesante de la comparecencia. También les adelanto que, además del informe especial sobre el COVID-19 en la comunidad autónoma, la Cámara de Cuentas de Aragón programó y ejecutó 2 auditorías de cumplimiento sobre los contratos de emergencia adjudicados por los ayuntamientos de Zaragoza y de Huesca. Y ya les adelanto también, si no han tenido acceso a los informes, que en dichos trabajos de fiscalización no se detectaron tampoco infracciones significativas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Peña. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Popular el señor Muñoz. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Peña Ochoa, por su comparecencia. Voy a repetir al inicio lo mismo que he dicho al presidente de la Cámara de Coptos. Es decir, la Cámara de Cuentas de Aragón depende y da cuentas al Parlamento de Aragón y, por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestro grupo parlamentario no entiende y no comparte la necesidad de
de su comparecencia. Básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque, como ha dicho el Consejo de Estado en su dictamen 202/2019, y coincide la catedrática de Derecho Constitucional Rosario García Mahmud y el exministro socialista de Justicia y hoy eurodiputado don Juan Fernando López Aguilar, atendiendo al principio de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, los municipios y las comunidades autónomas no pueden ser objeto de control político por parte de las comisiones de investigación del Congreso y del Senado por actos que emanen del Gobierno. Y su comparecencia, además, en este caso, no la entendemos porque los informes de las cámaras de cuentas están colgados en las webs institucionales, son públicos, son conocidos y, por lo tanto, son fáciles de acceso y, por lo tanto, cada uno de nosotros podríamos llegar a conclusiones sin necesidad de haberle hecho desplazarse. Pero, además, en este caso se da una circunstancia que es muy significativa. Y es que usted no es el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón. Hasta donde yo sé, usted dejó de serlo en febrero de este año. El listado de comparecientes de esta comisión se hizo en abril y se aprobó un poquito después. Es decir, quienes propusieron su nombre se supone que ya sabían que usted no era presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón. Yo no tengo nada en contra de usted, estoy encantado de que esté usted aquí, pero usted entenderá que me parece que es mucho más correcto, especialmente cuando quien convoca una comisión de investigación es un órgano tan importante como el Congreso de los Diputados, hombre, que sepa a quién hay que convocar institucionalmente, que creo que debe ser al presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón y no a usted, porque podrán decir que usted era el autor del informe, o era, no el autor, porque esto lo hizo un equipo, pero era el presidente y tal. Sí, pero es que antes hemos tenido al presidente de la Cámara de Coptos, que no era el autor de los informes o de uno de los informes que hemos analizado y, sin embargo, ha venido como presidente, ¿no? Lo cual pone de manifiesto el desbarajuste, el descontrol y la política de trazo grueso que se ha hecho en esta comisión a la hora de determinar quiénes tienen que comparecer. Ha dicho usted que les costó bucear entre diferentes bases de datos para poder localizar contratos, etcétera. No se extrañe, aquí nos pasa exactamente lo mismo. Yo he hecho peticiones de documentos al Gobierno sobre expedientes que tenemos que ver en esta comisión y lo que me han contestado es remitirme a la página web de la plataforma de contratación en la que solamente sale una ficha. No hay documentos, solo una ficha. Con lo cual, no se extrañe porque es bastante normal en determinado tipo de administraciones. Pero bueno, entrando a algunas preguntas sobre Aragón. ¿Hay o tiene usted constancia de que haya algún contrato de emergencia de adquisición de material sanitario realizado por el Gobierno autonómico de Aragón que esté siendo objeto de diligencias de investigación por los tribunales o esté siendo investigado por la Fiscalía Europea? Que yo tenga conocimiento, creo que ningún contrato está ahora en esa fase, ni por la Fiscalía, ni por ninguna europea, ni por ningún otro, pero que yo tenga conocimiento. Gracias. Esto es importante porque desde el Gobierno y desde algunos grupos parlamentarios de esta comisión se ha promovido este órgano para intentar diluir el escándalo de la trama PSOE-Coldo integrados e investigados en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea. Entonces, se trataba de llamar a todas las comunidades autónomas para hacer ver que en todas ha pasado lo mismo, pero es que no ha pasado en todas lo mismo. Es decir, las únicas que están siendo investigadas son Baleares y Canarias y determinados contratos de la Administración del Estado en determinados organismos como Adif, Puertos del Estado y el Ministerio del Interior, con lo cual, es decir, no estamos ante lo mismo. Bien, ¿le consta a usted que el Gobierno de Aragón contratase para la adquisición de mascarillas, por ejemplo, a una empresa de Zaragoza llamada Soluciones de Gestión? No, tenemos en el informe identificados todos los contratos que adjudicó el Gobierno de Aragón, tanto los de emergencia como otros contratos ordinarios, y ninguno de ellos se adjudicó a esa empresa. ¿Y tenían ustedes constancia de que se intentó contratar o hubo alguien o la empresa intentó contratar con Aragón y que, por ejemplo, la exconsejera de Presidencia del Gobierno socialista de Aragón, Maite Pérez, dijo: intentaron colocarnos este contrato, hablé con Coldo, era una persona arrogante, el material era más caro del que habíamos comprado, daba a entender que este material era del Ministerio de Transportes, que era algo oficial, y cuando le dijimos que no, Coldo respondió: bueno, si no las quieres, la colocaré en Baleares o Canarias. ¿Tuvieron ustedes constancia de este intento de contratación? No, en la Cámara de Cuentas, ni el equipo de auditores, ni los miembros del Consejo de la Cámara de Cuentas supimos nada de ese contrato hasta que hemos sabido de esas informaciones por medios de comunicación en el año 2024. Muchas gracias. Bien,
No le voy a hacer preguntas específicas sobre contratos concretos de Aragón, entre otras cosas, porque, aunque hay algunos datos en el informe, tampoco uno puede entrar a analizar la realidad y el detalle de los expedientes sin verlos, ¿no? Con lo cual preguntar sobre los mismos es un poco ir a ciegas, ¿no? Pero sí algunas preguntas genéricas o de carácter técnico sobre lo que ustedes hacen en la Cámara de Cuentas y en general en todos los OCEX. Es decir, cuando ustedes hacen una auditoría, lógicamente lo que hacen es analizar la normativa de acuerdo a la normativa que existe, al principio de jerarquía. Pero me gustaría que nos indicase cuáles son los puntos de referencia o la doctrina de referencia que utilizan a la hora de interpretar esa normativa, ¿no? Entonces, ¿sería correcto decir que desde los OCEX y en la Cámara de Cuentas de Aragón, con carácter general, a la hora de interpretar las normas y aplicarlas en auditoría, especialmente en materia de contratación, que es lo que estamos hablando, tienen presente con carácter orientativo las sentencias de los tribunales en primer lugar, la doctrina del Consejo de Estado, los criterios del Tribunal de Cuentas y, en su caso, la Junta Consultiva de Contratación? Yo creo que se dice expresamente en el informe que, como en este caso el parámetro de control de legalidad era claramente escaso, porque el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es un artículo, además, que solo es básico en uno de sus apartados, el resto son disposiciones que aplican exclusivamente a la Administración General del Estado. Como digo, el parámetro de contraste de legalidad es tan exiguo. En el informe se dice que se han utilizado como criterios interpretativos del artículo 120, en concreto los expresados por la Junta Consultiva de Contratación del Estado. Bien, además de tener en cuenta estos organismos a la hora de fijar su doctrina, ustedes a la hora de realizar las fiscalizaciones también utilizan guías y principios, como son la guía ISAIES 400, la 300, la 100 o la GPF OCEX 4001. ¿Eso es correcto? En este caso exactamente era la 4630, de auditorías de cumplimiento de legalidad en materia de contratación. Vale, la verdad es que que es un desarrollo de la 400. La verdad es que me tranquiliza. Una especialización de la 4001. Vale, muchas gracias. Me tranquiliza porque aquí hubo un compareciente anterior, el señor Olivera, que me dejó un tanto perplejo, lo tengo que reconocer, cuando dijo que teníamos que leer, a la hora de tener referencias interpretativas, por ejemplo, las alegaciones de un consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ¿no? Yo prefiero la referencia que utilizan ustedes, sin ninguna duda. Bien. El artículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que solo se puede contratar con el sector público a aquellas personas que tengan capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y que acrediten solvencia económica, financiera y técnica. Este último requisito, especialmente el de solvencia económica, financiera y técnica, ¿usted considera que es un requisito material de la contratación básico y no un aspecto meramente formal? Alfonso Peña considera que es un requisito, o sea, que para contratar con el sector público el contratante tiene que tener capacidad y solvencia técnica, económica y financiera, pero es mi obligación decir en la comisión que es un tema debatido en la doctrina. Yo creo que ese artículo aplica a todos los contratos del sector público, incluidos los contratos adjudicados por emergencia. Yo coincido con usted. Además, hay una sentencia, la 147 de 2024 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que no sé si la conoce, que dice expresamente: la ley impone una serie de requisitos básicos y sustanciales, no solo formales, que son la columna vertebral. Lo primero es conseguir un contratista fiable. Para alcanzar esa solvencia, lo primero que previene el legislador es el objeto de la empresa sea adecuado y que cumplan los requisitos de solvencia tanto en el aspecto económico, financiero y profesional. De hecho, en su informe, en la página 88, siguiendo, por cierto, el dictamen del Consejo de Estado, dice: todo contratista debe contar con la solvencia mínima, tanto técnica como económica, también en la contratación de emergencia. La Cámara, ustedes, considera acreditada la solvencia en los casos de adjudicaciones con un contrato vigente. Es decir, ustedes y además marcan determinados contratos en los que no se cumplió ese requisito, ustedes consideran, y yo especialmente en esas circunstancias lo considero lógico, en aquellos contratos en los que el adjudicatario era un proveedor previo, ustedes consideraban que no era necesario mostrar otra vez la solvencia porque era un proveedor habitual, pero, sin embargo, en los contratos o contratistas que nunca habían contratado con la Administración sí era necesario haber hecho esa comprobación previa. Permite, es que, claro, tenemos que partir de la base que hay muchos contratos de emergencia sin expediente instruido, como permite la ley. Entonces,
implícitamente consideramos acreditada la solvencia técnica y económica a contratistas que ya la habían acreditado en procedimientos tramitados en contratos adjudicados en procedimientos ordinarios y que en las bases de datos de la Administración constaba esa solvencia. En aquellos en los que no se instruyó expediente, lo que nosotros advertimos en el informe no es que no la tengan, sino que no hemos podido, no la hemos verificado como acreditada. Bien, esa sentencia que he citado, la 147/2004, que es de Zaragoza, es decir, de un órgano judicial de Aragón, respecto a una empresa concreta que se llama Soluciones de Gestión, que es de Zaragoza, la empresa, dice que esta empresa no podía concurrir a esa contratación pública destinada a adquisición de mascarillas, pues su objeto social no comprendía la prestación de esos suministros, no se le conocía adjudicación alguna previa, es decir, más o menos lo que coincide con su informe, y puede concluirse que por el número de trabajadores Soluciones de Gestión carecía de solvencia técnica. Por lo tanto, no se debería haber adjudicado a esta empresa licitaciones millonarias de las que resultó beneficiaria. ¿Usted conocía esta sentencia? Sí. Vale. De acuerdo. Porque además ha sido muy difundida en medios de comunicación, aparte de que es de la audiencia de Zaragoza y la conozco por razón de mi actividad profesional actualmente. Muchísimas gracias. Bien, aparte de cuestiones de legalidad, hablemos también de determinadas cuestiones de buena gestión. Todos estamos de acuerdo que en el primer momento de la pandemia, especialmente en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, incluso hasta junio, el mercado se había vuelto loco, había escasez de productos, los precios se habían disparado, pero, sin embargo, como el propio exministro de Sanidad, señor Illa, reconoció en esta comisión y en la del Senado, en la segunda parte del año 2020, el mercado se había normalizado, se podía adquirir material con toda normalidad y en plazos razonables y los precios habían caído muchísimo. De hecho, es lo que justificó el ministro para que el contrato marco que intentó sacar de 2.500 millones de euros fuese un fracaso, porque las comunidades autónomas no se acogieron a ese contrato marco porque el mercado estaba ya normalizado y, por lo tanto, pues no tenía sentido acogerse a ese escenario. Bien, en su informe establecen en la página 81 un cuadro de precios. Dicen precios mínimos y precios máximos del año 2020. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas de 2 céntimos a 34 céntimos, por ejemplo, el primer ítem que aparece. Es decir, yo supongo que esos precios máximos y mínimos que ustedes hicieron en el análisis tiene que ver también un poco con la parte del año, porque como este informe es de todo el ejercicio 2020, claro, supongo que los precios más caros se corresponden fundamentalmente con los precios de la primera parte del año y los precios más baratos con la segunda mitad del año. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de comprobar en Aragón algún contrato en el que se pagaran mascarillas en la segunda mitad del año, es decir, se compraran o se pagaran mascarillas en noviembre a precios de abril? Además, poniendo expresamente en resoluciones administrativas, vamos a pagar en el mes de noviembre, cuando los precios habían caído, cuando el mercado estaba normalizado, vamos a pagar estas mascarillas a precio de abril y no a precio de noviembre. ¿Tuvieron usted algún caso? Perdone, sin consultar los papeles de trabajo de la auditoría no puedo contestarle. ¿Y si hubiese tenido algún caso? No tengo aquí el dato. Yo no lo he encontrado en el informe. Establecimos una limitación de que por falta de alguna documentación no pudimos calcular el precio medio, se dice en el informe, y por eso decidimos establecer las horquillas antes de la COVID y la máxima a lo largo del año. Pero la información de si en algún contrato ese precio se pagó en el mes de noviembre no la tengo ahora mismo. ¿Qué hubiesen anotado ustedes si encuentran un contrato en el mes de noviembre en el que dicen vamos a pagar en el mes de noviembre el precio de las mascarillas del mes de abril cuando hay una diferencia del 1000%? Porque no se ajusta a la realidad del mercado, que es lo que dice la ley de contratos, que los precios de los contratos tienen que ajustarse al precio de mercado. Muchísimas gracias. Y ya última pregunta, que me quedan 30 segundos. Bien, hablemos de los certificados de buena ejecución que regulan los artículos 88 a 90 de la Ley de Contratos del sector público. Estos certificados lo que hacen es identificar que se acredita la solvencia técnica de un licitador y, aunque no hay una regulación específica, hay órdenes de diferentes comunidades autónomas, organismos, ministerios, en los que establecen una serie de datos que tiene que recoger ese certificado de buen cumplimiento de un contrato. Entre otras cosas, si la obra o el suministro se ha ejecutado correctamente. Bien, eso es así. Si no se ha ejecutado correctamente una obra o el suministro no se ha prestado adecuadamente, pues porque no se ha llevado el suministro o el suministro son productos defectuosos, es decir, ese certificado no se da. En principio, ¿no? Se supone.
Si no se ha cumplido con el contrato, el certificado de cumplimiento no se da. Supongo que no. Sí, a mí me ha tocado ver esos certificados desde la otra bancada, o sea, formando parte de mesas de contratación como interventor o viéndolos ya en la documentación como en mis funciones en la Cámara de Cuentas, pero no he estado nunca en el interior de la persona que lo emite, claro. Pero vamos, la lógica de las cosas claro. Dice que si no se ha cumplido adecuadamente el contrato no se puede emitir un certificado de claro, ese tipo. Si a alguien le entregan mascarillas pero le hablo defectuosas, por la lógica de las cosas. Claro, si a alguien le entregan mascarillas defectuosas que tiene además un certificado oficial que le dice que son defectuosas, 15 días después no puede emitir un certificado diciendo ha cumplido el contrato. Supongo que es lo lógico, ¿no? Pues en esa lógica estoy bastante de acuerdo. Ninguna pregunta más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Muñoz. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Blanquer. Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias, señor Alfonso Peña, por su comparecencia hoy aquí. Bienvenido a esta comisión y, en primer lugar, permítame decirles desde nuestro grupo que su comparecencia nos parece muy útil y así lo ha demostrado en su primera intervención, donde nos ha contextualizado y nos ha explicado muy bien cuál fue la situación o cuál es la situación que vivió. Pero a mí me gustaría insistir en esta cuestión, ya que efectivamente lo que ocurrió durante estos periodos de años es que hablamos de que vivimos un periodo muy excepcional en el que se adoptaron medidas excepcionales. Y me llama la atención que otros grupos parlamentarios no lo vean así. Es más, empiezan sus preguntas o sus intervenciones diciendo que no les hubiera gustado que vinieran, pero, sin embargo, aprovechan y no renuncian a su intervención haciendo preguntas teóricas y no lo que realmente nos interesa. Porque si hay una cuestión importante es que hemos vivido una situación extremadamente excepcional en el que, como usted dice, conllevaba riesgos y, por tanto, la primera pregunta es evidente. ¿Puede atestiguarnos que efectivamente vivimos una situación claramente excepcional? Bueno, en 36 años que llevo yo dedicado a la contratación pública desde distintos ámbitos, ¿no? Gracias. Como funcionario público y como presidente, como interventor, como presidente de la Cámara de Cuentas, claro que le confirmo a la Comisión que la situación, vamos, me parece que es obvio que la situación que vivimos en el año 2020, desde los meses de marzo hasta bien avanzado el año, fue excepcional. Siempre hemos visto contratos de emergencia. Me gusta recordar a mí en mis intervenciones que la contratación de emergencia forma parte de la tradición legislativa española desde el Real Decreto de 1852 de Bravo Murillo, y más o menos ha ido pasando de allí a la Ley de Administración y Contabilidad, a la Ley de Contratos del Estado del año 65, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 95 y a las dos leyes de contratos del sector público 2007 y 2017. Y ha cambiado poco la redacción, o sea, los puntos claves del precepto han cambiado poco desde mediados del siglo XIX. Y el Estado siempre ha usado la contratación de emergencia para hacer frente a acontecimientos graves que afecten al desarrollo normal de la vida de sus ciudadanos. Pero claro, nunca habíamos visto, salvo igual en el momento de la Guerra Civil posiblemente, una utilización de la contratación de emergencia, de esa habilitación, en la forma en la que se vivió en el año 2020. Fue excepcional, sí. Efectivamente. Porque las circunstancias del entorno creo que eran excepcionales. Vamos, yo ahí no tengo... mi opinión no es muy cualificada, pero creo que todos efectivamente estamos de es una acuerdo. Opinión claramente cualificada y, efectivamente, muchas veces hay miembros de esta comisión que olvidan la situación tan difícil que se vivió, porque, como usted ha dicho, pues fiscalizó las cuentas públicas. A mí me parece relevante que venga. Hace muy poco que no es presidente, pero desde luego ha vivido durante todos estos años como presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, y era lógico que pidiéramos su comparecencia, porque además fiscalizó las cuentas públicas del sector autonómico de una manera amplia y seguro que no fue fácil.
fácil atendiendo a las circunstancias de la pandemia. Además de los respectivos informes de la Cuenta General de la Comunidad de Aragón, bajo su presidencia se elaboraron bastantes informes especiales, entre los que cabe destacar es el informe al que han hecho mención en su intervención, en el que analizaba el impacto de la crisis COVID-19 en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 2020 y 2021. Pero, a pesar de los momentos complejos, la institución no paralizó en ningún momento sus planes de fiscalización, sino que los amplió y, por tanto, quiero poner en valor este ejemplo de transparencia, un esfuerzo ingente de análisis, de fiscalización post y de identificación de lecciones a aprender y aprendidas. Hay algunas cuestiones que quería preguntarle al respecto que usted ya, de alguna manera, ha contestado en su primera intervención. Y, por tanto, quisiera, en primer lugar, poner en valor que el sistema de control de los recursos públicos funciona y, además, funciona bien, a pesar de haber vivido un periodo complejo, lleno de incertidumbre, una incertidumbre generada por la situación, pero también generada por el contexto. Antes hablaban de los precios, que los precios los marca el mercado, pero es que en este caso había incluso un problema de que no había ni mercado. Por tanto, vivíamos una situación totalmente excepcional. Por tanto, vaya por delante nuestro reconocimiento a la profesionalidad, a la dedicación del personal que tuvo que gestionar la contratación, los recursos humanos y su control en uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Y también, cómo no, nuestro absoluto rechazo para quienes quisieran aprovecharse de la vulnerabilidad del momento en beneficio propio. Como usted indica, a través de los informes, ya nos ha adelantado en su primera intervención que se puede decir que, en términos generales, todo fue correcto y no se detectó ningún tipo de irregularidad o de situación grave. Porque insisto en el contexto en el que nos movemos, porque no podemos olvidar que en marzo del 2020 se declaró una pandemia sanitaria internacional que necesitaba una respuesta rápida, una respuesta coordinada, que provocó que todos los gobiernos y dirigentes de instituciones públicas tuvieran que adoptar muchas decisiones difíciles y en muy poco tiempo. Y esto es importante recalcarlo. La situación no era menor a 21 de marzo de 2020. Es que hubieron 3.435 fallecidos en España en ese momento. Había gente que se moría. Un contexto de extraordinaria emergencia, de pandemia, que hizo que el Gobierno priorizara la protección de la salud y la vida de las personas. Una protección de las personas que conllevó modificaciones relevantes en los modos de vida y trabajo, tales como exigir el desarrollo e implantación de medidas sanitarias preventivas o la técnica del teletrabajo, que no lo hemos dicho, que supongo que la técnica del teletrabajo, que no estaba desarrollado suficientemente en nuestro país en ese momento, también sería una situación compleja para determinar y que justificaba, cómo no, esta excepción o la ley de contratos que establece que no se hicieran esos expedientes de contratación, porque a veces da la sensación como que, no había expediente de contratación. Mire, es que la situación era de emergencia y, por tanto, estaba claramente justificada. Exigencias, además, cuando hablamos de teletrabajo, que requerían crear una infraestructura que la hiciera viable, además de equipos de prevención sanitaria y de protección de la salud, con una administración que estaba claramente tensionada y un mercado, si podemos decir mercado, de determinados bienes prácticamente inexistente, como lo que estábamos explicando antes, hacía que los precios, incluso los acordados, variaran días en días. Y esta es una situación no puntual, sino una situación que se vivió durante mucho tiempo. Por tanto, permítame que insista, nosotros no pretendemos controlar a ninguna autonomía ni a ninguna Cámara de Control autonómica. Claro que no. Nosotros lo que pretendemos, o la petición de nuestra comparecencia en esta comisión, de su comparecencia en esta comisión, se encuadra en nuestro propósito de poner en valor el trabajo y el esfuerzo colectivo y mayoritario de las administraciones para afrontar con solvencia la crisis sanitaria que vivimos. El Gobierno de Aragón, como muchas otras comunidades, actuaron bienintencionadamente y el esfuerzo fue enorme. Y en su informe aparece claramente el volumen de contratación y el volumen de situación que se vivió en aquel momento. Algunos intentan generar siempre sombras de dudas en todas y cada una de las contrataciones que se realizaron en este periodo, y eso no solo es injusto, sino peligroso. Peligroso porque con ello se siembra desconfianza en el sistema democrático y desafección, pero también peligroso porque puede generar
más dificultades a la hora de realizar contrataciones con garantías en momentos futuros de emergencia. Y esto sí que nos preocupa, porque nosotros estamos convencidos que, a pesar de todas las dificultades de la crisis COVID, el sistema funcionó en términos generales. Y, si no he entendido mal, en su intervención así lo ha corroborado. El control se produjo y se identificó donde hubo insuficiencia de información o donde hubo aquellos aspectos que también nos van a servir para, en un futuro, afrontar con solvencia cualquier situación de emergencia que pueda venir. Mire, reivindicamos el carácter constructivo de la política. Debemos aprender de los aciertos, pero también de los errores, y debemos saber contextualizarlos. El contexto es muy importante. Por eso es tan importante que vengan las personas que han estado gestionando el control en ese momento. Uno de los objetivos más importantes de esta comisión es identificar las enseñanzas para que ante futuras emergencias se pueda dar la mejor respuesta posible. Quisiera terminar haciendo varias preguntas, ¿no?, que nos pudiera contestar, porque es verdad que su experiencia, su profesionalidad al frente de una institución tan importante, nosotros creemos que tiene un reconocido prestigio por parte de todos y nos puede servir para afrontar nuevas situaciones, porque es posible que en un futuro nos encontremos ante una nueva situación de emergencia o de excepcionalidad, por decirlo de alguna manera, distinta a la vivida. Puede ser que sea igual o no, ¿no? Y es posible que las medidas a adoptar deban ajustarse a un nuevo contexto, que seguramente las administraciones deberán también contratar adquisiciones, servicios con carácter de urgencia para dar respuestas y garantías a las necesidades de la ciudadanía. Porque para los gestores, o por lo menos para los socialistas, entendemos que lo más importante ante una situación de emergencia es atender a la ciudadanía. En este caso había un problema de salud, la gente se moría y había que atenderla. Pero la normativa existente nos permitía, a través de los contratos de emergencia, hacer esta situación. Por tanto, la pregunta es muy evidente. ¿Usted cree que tendríamos que desarrollar mejor esa ley de contratos para intentar garantizar mejor ese control o esa trazabilidad o para asegurar los requisitos de solvencia requeridos para el contratante? ¿O cómo lo podemos hacer? Porque está claro, y tal como la experiencia que hemos vivido, que en muchos casos daba la sensación de que o se compraba o se adquiría o no había forma de adquirir, porque no había mercado y porque habían situaciones muy extremas y muy delicadas en las que había mucha incertidumbre. Y también nos preocupa, claro, si ahora se pone en duda cualquier contrato o cualquier cuestión o cualquier acción que se hiciera, ¿qué ocurrirá en un futuro? El sector público, las administraciones, los funcionarios, ¿qué garantías tienen para poder responder ante una situación de este tipo? Si la ley les dice que les exime de hacer un expediente y, sin embargo, en una comisión de investigación, algunos están requiriendo que todos y cada uno de ellos deben de tener toda esa trazabilidad. Está claro que en el momento no, pero luego con posterioridad se tiene que fiscalizar y analizar cada uno. Y será la justicia quien determinará si se ha llegado a algún delito o no. Por tanto, me parece muy importantes algunas de las cuestiones que nosotros planteamos. Por tanto, centrar estas preguntas en esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿usted cree que sería conveniente desarrollar mejor la ley de contratos o piensa que deberíamos de modificar de alguna manera la normativa para adecuarnos mejor a una situación de excepcionalidad y garantizar también los derechos de quien realmente tiene que gestionar esa pandemia? Mire, yo soy atrevido, pero no tanto. Estoy aquí en la sede del Poder Legislativo y, quiero decir, los intereses en juego creo que los tienen que ponderar los legisladores. Antes les hacía la mención de que ese artículo viene sucediéndose en nuestras leyes reguladoras de la contratación pública más o menos con su misma dicción desde el año 1995. En la legislación del año 65 se hacía solamente mención a las obras de emergencia, ¿no?
pero desde el año 95, desde la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, más o menos, sin tocar casi ni una coma, va pasando de un texto a otro. ¿Qué les puedo decir yo sin ser atrevido? Donde hemos visto riesgos o debilidades para que valoren si eso necesita alguna corrección. Por ejemplo, claro, el procedimiento es sumarísimo, es tan sumarísimo que es que no hay procedimiento. Es que la ley te dice que, detectadas las necesidades, el órgano de contratación puede adjudicar directamente y sin necesidad de formalizar contrato al contratista que resulte apto para reponer la situación en el tiempo más corto posible. Ya luego establece unas reglas más concretas para la ejecución y liquidación del contrato, pero en estas fases previas no establece, además que algunos criterios de control, la comunicación al Consejo de Ministros. ¿Se podría establecer ahí alguna cautela? No tener un procedimiento tan sumamente desregulado. Ya les digo, es un tema de ponderación, de qué es lo más importante cuando suceden este tipo de acontecimientos catastróficos que afectan a la seguridad o a la salud pública, a la defensa nacional, qué interés hay que priorizar. El de los principios de la contratación pública, publicidad, concurrencia, publicidad o reponer cuanto antes a una situación de normalidad la situación de emergencia. Creo que son ustedes. ¿Dónde hemos visto problemas? Primero, lo decía el anterior interviniente, adjudicación de contratos a empresas que no hayan acreditado una mínima solvencia. Igual eso debe corregirse, debe evitarse cualquier confusión interpretativa y decir, oiga, para contratar incluso en emergencia, el contratista tiene que acreditar de la manera sumaria que sea preciso, pero tiene que acreditar solvencia técnica y económica para ser contratista de las administraciones públicas españolas. ¿Dónde hemos visto también alguna debilidad? En los pagos anticipados. En los pagos anticipados, sin garantías además, o sea, sin exigir al que recibe ese pago que garantice la ejecución del contrato con un aval o con cualquier otra garantía, hay un riesgo importante. ¿Dónde más hemos identificado algún problema? En la concentración de contratos. ¿Vale? Pues igual, alguna cautela podría establecer la legislación en cuanto a solvencia, en cuanto a establecer algún límite de cuantías sobre pagos anticipados y en establecer pues, que por este procedimiento un contratista no pueda acumular más de una determinada más de un determinado importe de adjudicación. Por ejemplo, podría ser algo para estudiar con los expertos correspondientes, porque, claro, cada una de las cosas que les digo tiene también su contraindicación. Por ejemplo, si tienes un buen contratista que te está ofertando el mejor precio por volumen, esta regla puede ser contraproducente, de que la ley te prohíba adjudicarle más de un determinado importe de adjudicación. Pero los riesgos, todo el mundo que ha analizado la contratación de emergencia la ve en esos 3 puntos, ¿no? Alguna cautela para la adjudicación, pues eso, que la solvencia sí o sí tenga que acreditarse, alguna limitación para pagos anticipados y para adjudicaciones para contratos acumulados que se le puede adjudicar hasta un determinado importe. Yo esa sugerencia la dejaría al menos para su valoración, para la valoración del Congreso de los Diputados y en algún momento aborda la modificación del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Gracias, señor Peña. Señora Blanquer, ¿debe finalizar? Simplemente para agradecer su comparecencia y especialmente por todas las recomendaciones que nos ha dicho que tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Campos. Gracias, señor presidente. Bueno, después de haber escuchado la intervención de la portavoz del Gobierno socialista de Aragón, del último Gobierno socialista, sí que me gustaría hacerle unas preguntas. Bueno, más que unas preguntas, leerle lo que hemos visto publicado en algún medio de comunicación de Aragón, más que nada por si nos puede responder
o tiene conocimiento de esto o es de su competencia, ya que no tenemos a ningún miembro del Gobierno de Aragón de esos años donde se producían las contrataciones y le han llamado a usted, pues a ver si usted nos puede aclarar algo. Aquí se publicó y se publicó recientemente, que el caso de las 10.000 mascarillas defectuosas que el Gobierno de Aragón adquirió en abril de 2020 va a llegar a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades penales y civiles de un posible delito de estafa y la empresa del Grupo Santa Catalina devuelva los 25.382 euros que se pagaron por ellas. Indica que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales las adquirió como si se tratara de FFP2 y FFP3, aunque al final resultó que no reunían los requisitos para tener este nivel de protección y no pudieron distribuirse entre el personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad dependientes del IASS. ¿Tenía conocimiento usted de esto? Tengo conocimiento de la última rueda de prensa que dio la consejera de Servicios Sociales, creo que fue hace 15 días, en la que lo que yo entendí es que de momento lo que iban es a instar, a solicitar el reintegro de las cantidades pagadas por esas mascarillas que no pudieron utilizarse por defectos de calidad antes de cualquier otra medida que creo que dijo que iban a solicitar el reintegro, que es lo que se proponía en el informe de la Cámara de Cuentas, que examinó ese contrato y desde luego llegó a la conclusión que esas cantidades debían reintegrarse y que debía iniciarse el correspondiente procedimiento de reintegro, y que iba a pedir, le entendí a la señora consejera, que iba a pedir un informe a la Dirección General de Servicios Jurídicos sobre nuevas acciones que pudieran iniciarse o abordarse en relación con ese contrato. Es un contrato de 240, no llega a 245.000 euros, que está constatado que hay una partida a la que usted se refiere que no reunía las condiciones de calidad del suministro que se habían contratado y que se quedaron sin distribuir en los almacenes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Sí, efectivamente, de ese montante que eran de 244.570 euros, desglosados en dos facturas, el importe facturado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el material ese que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros. De esta cantidad, le digo lo que se publicó, se resta el importe de 16.118 euros incluidos en la segunda factura como saldo favorable, pendiente de abonarse a favor de la compañía y que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no ingresó una vez que certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas. Entonces, a mí es que me llama la atención de un informe suyo. Se dice expresamente en el informe, si tiene interés en que se lo señale. Sí, no. Y lo que entendí es que eso es precisamente el procedimiento que se ha iniciado, el de exigir el reintegro al proveedor porque ese suministro no se da por recibido. Lo tiene usted el detalle de esta operación en la página 92, 93 y 94 del informe de fiscalización que realizó la Cámara de Cuentas. Muchas gracias. A nosotros lo que nos llama la atención es por qué este procedimiento de reclamación que se ha iniciado con el actual Gobierno de Aragón no se iniciara por el anterior Gobierno socialista, más teniendo en cuenta los informes que usted indica y que me ha confirmado que son así como se ha publicado. Nos llama la atención también, y es que el actual Gobierno de Aragón nos habla de que hubo una carta de reclamación, no un procedimiento judicial ni instar a la Fiscalía actual, una carta de reclamación de agosto de 2020, del que entonces se llamaba Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que también constaba que el producto iba acompañado de un certificado simulado que falseaba su naturaleza y su verdadera efectividad como EPI, como un equipo de protección individual. Y se indica que el empresario Emilio Santa Catalina, el de esta empresa que se investiga, ya fue denunciado por el Gobierno de Canarias por una presunta estafa con la venta de vacunas. ¿Usted qué opina de,
Primero, que se contrate con empresas que ya se han denunciado por presuntas estafas. Desde luego, si esto es así y se acompaña de certificados simulados, estaríamos ante otra presunta estafa. ¿Usted qué considera de esta forma de actuar, de esta gestión? Considero lo que verificamos en la documentación de este contrato. Y como lo he dicho públicamente, por ejemplo, en intervenciones en las Cortes de Aragón, lo digo en el Congreso de los Diputados, donde me han invitado a comparecer. Este es un contrato de los que se adjudicaron a un contratista del que no se conocía su solvencia y que ha salido mal. Este es un contrato, en el caso de Aragón, que ha salido mal y que para indicar su importancia dentro de las operaciones que estamos analizadas, tenemos que tener en cuenta que es un contrato de 245.000 euros, que son muy importantes, y por eso hasta de un céntimo la Cámara de Cuentas de un suministro que no corresponde con lo que se ha contratado siempre pondrá en sus informes que se inicien procedimientos de reintegro. Pero este es un contratista que entró en el ámbito de las entidades adjudicadoras de la Comunidad Autónoma sin tener acreditada solvencia en este sector y que hizo una entrega de un suministro que salió mal. Yo creo que eso lo reconoce incluso hasta el propio órgano de contratación, que ya cuando recibió el pedido en la aduana, pues ante las dudas de esta partida de las FFP2, pues incluso solicitó a una entidad independiente, a una auditoría a una empresa que conocía este tipo de productos, que certificó efectivamente que las mascarillas podían utilizarse como quirúrgicas, pero que no reunían los requisitos de calidad que se habían contratado. Y entonces el departamento, yo lo que le puedo decir es lo que sé por la documentación que habrá en el expediente. El departamento decidió no utilizarlas ni tan siquiera para ese uso, digamos, de menor calidad. Claro. Muchas gracias. Pero claro, entienda que para cualquier ciudadano, sean 245.000 euros o sean 40.000 o 1.000 o 1 millón, estamos hablando de dinero público. Y verá, lo que estamos viendo nosotros en las diferentes comparecencias de las personas que vienen a esta comisión es que se va acumulando una especie de, ¿cómo le diría yo? Sucede y ha sucedido en aquel año 2020 que los gobiernos, y los que están compareciendo aquí, los gobiernos socialistas, yo no sé qué pasaba, pero independientemente de que fueran empresas vinculadas a la trama de Koldo García, de soluciones de gestión, vemos como algo común que se contrataban unas mascarillas, un material de protección a un determinado precio, que lo que siempre llegaba era otro material de protección que no se podía utilizar, que en algunos casos, como en Baleares, incluso se llegó a repartir por los hospitales, después se tuvo que decir que los devolvieran, en otros casos almacenaban, se dejaron caducar, y siempre hay pérdida económica por una nefasta gestión por parte de la Administración pública, principalmente de una Administración pública gobernada por el Partido Socialista. Entienda que, claro, si encima estamos en una comisión de investigación sobre una presunta trama de corrupción, pues a nosotros nos llama mucho la atención y nos parece muy lamentable que la gestión haya sido tan nefasta, utilizando recursos públicos, fondos públicos, en una situación complicadísima, donde además las personas, todos los ciudadanos, estaban haciendo unos esfuerzos tremendos para poder adaptarse a aquella situación, y luego vemos que por una parte se gestionaba mal, se perdía dinero público y por otra parte incluso se beneficiaba, como así parece, a una trama corrupta que se aprovechaba incluso del momento más difícil que está viviendo este país. Por eso sí que nos parece muy lamentable. No tengo más preguntas que hacerle, señor Peña, y muchas gracias por haber comparecido. Si me permite, presidente, simplemente decirle que en el informe de los datos de los que yo soy responsable por mi actividad pasada, se dice en la página 76 que los importes adjudicados para el material de protección personal, y se abre un paréntesis, mascarillas, batas, guantes, calzas, gorros, buzos, etcétera, por todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma, fueron 9,2 millones de euros. De esos 9,2 millones de euros que se han revisado los contratos, quiero hacer notar que
La única incidencia que se acredita después de las constataciones de la fiscalización es la que se refiere a estas dos partidas de mascarilla de uso médico, 7.000 ejemplares, y mascarilla de uso médico, 3.000 ejemplares, que de los 9.200.000 euros son 29.050 euros y 12.450 euros. Y que no obstante, que igual que a usted, a mí, como ciudadano y como cargo público, me importa hasta un céntimo, les he dicho antes, de dinero público, lo que en el informe se dice es que no nos consta y que se pide que se hagan, que se hayan realizado actuaciones para regularizar las facturas emitidas por el proveedor y reclamar la devolución de las cantidades abonadas por el material de calidad inferior, que ascienden a 25.382 euros una vez deducida la cantidad facturada por el proveedor y no pagada por la Administración del Instituto de Servicios Sociales. Digo, por ponerlo en contexto, que me importan mucho los 25.000, naturalmente, y que lo que le instamos a los órganos de gestión es que cuando tuvimos constatación de que esto era así, que iniciaran inmediatamente el procedimiento de reintegro. Gracias, señor Peña. Muchas gracias, señor Peña, pero por que lo tenga usted en cuenta y lo tenga en cuenta y poniéndolo en un contexto general. Decenas de miles de euros por aquí, cientos de miles de euros por allá, una comunidad autónoma, la otra y demás, hacen millones de euros. Millones de euros. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y sobre todo si encima hay una presunta corrupción de unas cuantas personas que se aprovecharan de eso. De ahí la preocupación. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Plurinacional Sumar, la señora Vidal. Bienvenido, señor Peña. Gracias por su exposición. Yo de su comparecencia entiendo que ni usted, en este caso la Cámara de Cuentas de Aragón, después de la auditoría que han evaluado, no tienen indicios, al menos a día de hoy, de contratación irregular. ¿Es esto correcto? Sí, lo he dicho en mi intervención inicial, que ni nosotros hemos promovido ninguna acción para exigir responsabilidades penales, contables o administrativas, ni nos consta que ningún otro órgano legitimado lo haya hecho, más allá de estos trámites que son normales en el funcionamiento de la Hacienda Pública, que es solicitar, o sea, abrir procedimientos de reintegro por contratos de mala ejecución, mal ejecutados. Corríjame si lo que digo no es correcto. El informe no ha advertido ningún indicio delictivo ni contrato irregular, por eso no han alzado en este caso ningún tipo de diligencia. Si bien, como es lógico, en el ejercicio, en este caso, de sus propias competencias de autoría, apuntan a las dificultades de auditar de forma rápida, por decirlo así, los contratos de emergencia. ¿Eso es correcto? Sí. Nosotros siempre pensamos que fue lógico que en los peores momentos se hiciera uso de estas formas excepcionales de adjudicar los contratos, pero desde el primer momento, y lo dijimos incluso públicamente, entendimos que eso luego tenía que estar compensado con una completa rendición de cuentas por parte de los responsables de esas adjudicaciones para generar transparencia y confianza en la ciudadanía, que que entendió en un momento que esta tenía que ser la forma de actuar, pero que luego necesita la información para tener la seguridad de que eso ha funcionado correctamente. Lo compartimos y entiendo, por lo tanto, de esta respuesta que usted cree que han podido efectuar la evolución, en este caso la evaluación correcta con la información, en este caso, que tenían. Sí, al final, cruzando varias bases de datos, creo que manejamos toda la información completa de los contratos adjudicados por este procedimiento. El presidente, en este caso, de la Cámara de Comptos de Navarra, que ha sido justo el interviniente anterior a usted, se refería a esta cuestión como riesgos inherentes al propio tipo contractual de emergencia. ¿Usted comparte esta afirmación? Sí. Es un procedimiento que se sale de los circuitos ordinarios. No tenemos las herramientas de control convencionales de que el contrato se licite, sea pública esa licitación, se sepa quiénes son las personas interesadas en su adjudicación, se haga pública luego esa adjudicación antes de iniciar. Es decir, este procedimiento carece de todas esas garantías y, por tanto, comporta riesgos.
¿Usted cree que con otras formas de contratación se hubiera podido responder, por decirlo así, de forma rápida o la forma más rápida que requería pues, la situación de emergencia en la que nos encontrábamos en esas fechas? Pues mire, por ser completamente sincero, hubo días que no, y igual después sí. Pero claro, tenemos que recordar dónde estábamos en marzo de 2020. Y a veces se nos olvida que la plataforma de contratación del sector público estuvo cerrada durante días. Es decir, ¿cómo se iban a instrumentar los procedimientos de contratación si los instrumentos para hacer efectiva la concurrencia, la publicidad, la participación en los contratos públicos no funcionaba por razones obvias? Yo recuerdo que entrábamos en la plataforma y que salía ese aviso que tan penoso resulta recordar de que por razones de la declaración del estado de alarma pues no podía todavía esas funcionalidades en remoto no podían proporcionarse a los usuarios de la plataforma. Fueron muchos días, o sea que es que los órganos de contratación no tenían otra alternativa a su alcance. Y todos recordamos, yo al menos no se me ha olvidado, tenía muchas necesidades que atender, muchas. En centros sanitarios, en centros educativos, en centros sociosanitarios, residencias, y, en fin, había muchas necesidades a cubrir que necesitaban provisión de bienes y servicios del mercado y posiblemente no había otra alternativa. A mí me resultó muy interesante cómo terminaba usted, señalando en este caso algunas recomendaciones que han apuntado en el informe en torno, en este caso, a la mejora en futuras situaciones que pueda acontecer o esperemos que de menos calibre. Usted apuntaba, por ejemplo, a la centralización de las compras, que tiene que ver también, al fin y al cabo, con la respuesta que se dio también a nivel europeo. Apuntaba también a la necesidad de transparencia, apuntaba a la acreditación de solvencia de los contratistas. Está todo ello presente en el informe. Le puedo asegurar que lo estudiaremos de forma debida y detallada y simplemente agradecer, en este caso, pues no solo su voluntad a la hora de auditar, sino también las ganas a la hora de aportar pues nuevas soluciones o posibles cambios en torno a la mejora precisamente de este tipo de situaciones de emergencia que nadie desea, pero que a veces acontecen. Así que le quería dar las gracias. Muchas gracias, señora Vidal. Muchas gracias a don Alfonso Peña Ochoa, expresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la presencia hoy aquí en esta comisión de investigación, por la información aportada y por las cumplidas respuestas a las intervenciones de los distintos grupos políticos. Sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.